ahora voy a darle la palabra a Janet Huerta, que anda por aquí también. ¿Sí anda por aquí? Sí. Janet es mercadóloga del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Derecho Humano y Social, y desde hace 6 años es directora general de la Universidad U Semper y directora ejecutiva de la revista Foro Jurídico. También se desempeña como Chief Visionary Officer de Abogado Digital, que es una consultoría estratégica en marketing online. Ella trabajó con el equipo de Sam Pitroda, ex ministro de Conocimiento de la India, en México, en el desarrollo de ciudades del conocimiento y en el fomento de la cultura de innovación en la era del conocimiento. Asimismo, formó parte del equipo de Cluster de Talento, que se llama Cluster de Talento y de Emprende México, que están enfocados en apoyar a jóvenes en sus procesos vocacionales y emprendedores. Ella es abogada digital, hub de innovación legal, en conjunto con Foro Jurídico, lanzó el pasado mes de febrero 2021 el índice latinoamericano de Legal Tech, con el que cualquier persona podrá consultar la información de las más destacadas empresas de Legal Tech que dan servicio al mercado latinoamericano. Se sumaron a esta iniciativa el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Law IT Group y Blockchain Academy México. Muchísimas gracias, Janet, por estar aquí. Te cedo la palabra. Hola, muchas gracias, María Elisa, por esta invitación. La verdad es que me siento muy honrada de estar participando con pues este nivel de panelistas, de aparte que nos visitan también desde tierras lejanas. Y pues bueno, en este momento que a mí siempre mi mayor reto en este tipo de paneles es el ser breve, porque luego hay tanta información que compartir, pero yo les quiero un poco comentar desde la perspectiva de lo que yo manejo, que es la transformación digital, ¿no? En este panel se trata un poco de la influencia de las nuevas tecnologías en lo que es la prevención de la discriminación. Y para ello, bueno, me parece importante, como nada más dejar en establecido que como me expusieron y vi que dividieron este panel, es como este triángulo que a mí me encanta, que es como un poco, la primera parte es la discriminación, ¿no? Si no podemos abordar el tema de violencia, o sea, cuando un acto de discriminación es constante y repetido, esto se puede volver en un acto de violencia, ¿sí? Pero muchas veces queremos abordar cuando ya está la violencia de género, cuando ya nos enfocamos que si en las procuradurías, que si en los casos, en los juicios, y que es obviamente importantísimo la gente que está trabajando ahí, pero viéndolo desde aquí, para mí es más en qué momento se da esa discriminación y en dónde no vimos y no pudimos detectar que fue suficientemente constante para que llegara un caso de violencia. Porque recordemos que si llega a una procuraduría o a un aparato judicial, en general la estadística es lo que los problemas legales, en general, no nada más la violencia de género, únicamente el 5% llegan a un aparato judicial. Entonces imagínense la cantidad de violencia o de discriminación que hay allá afuera, que no necesariamente estamos midiendo si únicamente nos enfocamos a medir la violencia a nivel institucional. Entonces, es un pequeño punto que me gustaría tocar. Obviamente que es mucho más fácil medir, porque las instituciones de alguna forma, en teoría, tienen aparatos de medición. Y en esto me quiero enfocar, ¿cuál es la importancia de esto? Lo que llamamos la economía o la sociedad basada en datos, ¿no? Que básicamente, cuando nosotros hablamos de datos estructurados, primero tenemos que hablar, que esto es un tema también cultural, ¿no? El no medir las cosas. México es un país en donde no se miden mucho las cosas. Hace 2 años estuve en el World Justice Forum y que justo decían como el tema de la reforma penal y decían, pues es que contrarreforma o no contrarreforma, pero es que no estábamos claros ni siquiera en qué íbamos a medir 5 años después para decir si fue exitosa o no fue exitosa. Entonces, no tenemos estos parámetros de medición. Por eso yo, en principio, celebro, o sea, nosotros decimos en transformación digital que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y todas las tecnologías a lo que nos ayudan es a tener más y mejores datos. ¿Para qué? Para una toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo celebro este ejemplo de estudio que presenta Jimena, porque
Además, nosotros en Foro Jurídico, en esta edición de marzo, en donde presentamos la iniciativa de las abogadas más influyentes en México, que precisamente se encarga de destacar liderazgos femeninos dentro de la abogacía, hay un artículo en donde presentamos una iniciativa que tiene Abogadas MX, una gran asociación de abogadas mujeres, en donde precisamente siguen estos mismos principios de los que platicó Jimena del empoderamiento y están haciendo mesas de trabajo con 40 de los principales despachos de México para definir cómo vamos a medir a un despacho de abogados específicamente que cuenta con políticas de inclusión, no nada más de temas de mujer, porque estamos aquí hablando, repito, de la parte preventiva, ¿no? De la parte de cómo voy yo a hacer para que en una contratación yo no discrimine, para que en una política de flexibilidad de trabajo yo no discrimine, porque eso es lo que pasa, ¿no? Que de pronto, justo me platicaba una amiga que en su oficina dijeron, bueno, si tú tienes hijos, no importa, puedes llegar a un horario de 8, puedes llegar a un horario de 12, pero casualmente todas las juntas importantes las ponían a las 9 de la mañana, entonces no importa que pongas una política, sino la cultura tiene que ir acompañada, porque entonces ella empezó a llegar a las 12 por los hijos y de pronto pues se perdía las juntas más importantes y no estaba en el acontecer más importante de la empresa. Entonces, no nada más es política, sino es también desarrollo de procesos en el día a día, ¿no? Entonces, y que también, conociendo esto, por eso creo que la aportación también de Jimena es tan importante, porque nosotros podemos agarrar estos mini estudios y en nuestra área de trabajos, es decir, yo estoy en el segmento legal, ¿no? En la abogacía. Esto también se puede medir dentro de la abogacía, porque de pronto, pues, o dentro de las empresas de ciberseguridad, ¿no? O sea, mi primer llamado es a que también conociendo estas metodologías, conociendo que existe cualquiera grupo de mujeres dentro de su mini nicho, puede también empezar a establecer, oigan, ¿cómo vamos a medir esto en las startups de tecnología, en las fintechs, en donde quieran, ¿no? Porque ahora todo es por nicho, ¿no? Entonces no importa, no porque la ONU ya lo haya hecho a nivel del Banco Interamericano de Desarrollo, significa que yo no lo puedo hacer en México, en los despachos de abogados, ¿no? Al contrario, ya me ayudaron a desarrollar toda la metodología. Entonces, otra cosa es la importancia entonces de los datos, ¿no? Entendemos que no tenemos una cultura de datos, no medimos, ¿no? El principal problema que tuvo México cuando empezó su política de Open Data es que las instituciones no tenían los datos disponibles, ¿no? Y si tú te metes a la página de Open Data de México e inclusive puedes ver, descargar una estadística de violencia contra las mujeres de la Procuraduría, vas a encontrar datos súper básicos, ¿no? O sea, ¿cuántos fueron pues juzgados por feminicidio, cuántos por homicidio y tal? Pero entonces, ahí también lo que tenemos que hacer es, pues, asociaciones también como Tojil y todo, decir, oigan, a mí me interesa como sociedad civil que tu gobierno midas esto y esto y esto, porque estos son los KPIs que nos vamos a poner, ¿no? Entonces es importante saber qué vamos a querer medir, porque también las instituciones, así como las empresas, con base en esos indicadores van a recabar sus datos. Y ahora, entonces, definitivamente, los datos disponibles es una parte muy importante y me gustaría hablar del tema del Big Data, ¿no? Y los sesgos algorítmicos, que eso es bien, bien importante porque ahora cuando estamos usando tanta inteligencia artificial, que a veces suena un término muy rimbombante, pero la realidad es que la usamos a diario, cuando hacemos una búsqueda en Google, cuando usamos nuestros teléfonos inteligentes, ¿no? Y no nos damos cuenta que pues, hay algoritmos detrás de eso que fueron programados, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, hay gente que dice, no, pues es que la inteligencia artificial ya existía hace 60 años. Sí, pero hoy existe algo que se llama Big Data, ¿no? Y el Machine Learning se alimenta de datos. Entonces, hoy resulta que con un solo clic tú tienes acceso a millones y trillones de datos. Entonces, yo les quiero dar un ejemplo, porque hay un ejemplo de el Apple, Apple Card, ¿no? Apple sacó su tarjeta y que de pronto hubo una denuncia por ahí de un hombre y de una mujer que eran esposos y que resulta que los dos, siendo casados, teniendo los mismos bienes, siendo pues un estilo de vida muy, muy similar, trabajando los dos,
piden un crédito y a él le dan un crédito 10 veces mayor que a ella, ¿no? Entonces ellos denuncian porque dicen, oye, pues es que aquí hay discriminación. O sea, ¿por qué ella, por ser mujer, si tenemos exactamente lo mismo? Obviamente ya hay un cierto argumento por parte de Apple que se toman muchas variables en consideración, pero lo importante es esto, lo importante es saber que hay gente programando detrás de estos algoritmos, ¿sí? Y aquí lo vinculo un poco con lo que decía Samantha, en donde hay estadísticas, y las estadísticas sirven, digo, depende de quién sean y según quién y todo, en general, que únicamente el 12% de las personas que están trabajando en temas de programación son mujeres, ¿no? Entonces, definitivamente esto va muy ad hoc con lo que decía Samantha, de que necesitamos más mujeres desarrollando algoritmos. ¿Por qué? Porque nos van a dar perspectiva de género, ¿no? Nos van a dar perspectiva de género en el mismo desarrollo, porque imagínense que, por ejemplo, ¿no? Un estudio de Machine Learning en Google News, básicamente resolvió la analogía que hombre es a programador, lo que mujer es a X, y le salió ama de casa, ¿no? Buscando en Google News. Y ahí vemos ya un tema de discriminación, y no necesariamente es algorítmica, ahí es, la computadora está saliendo a buscar el contenido que hay en Internet. Claramente, si tenemos unas sociedades que discriminan, claramente ese es el contenido que se va a ver reflejado, ¿no? Pero el problema es cuando nosotros hacemos un algoritmo basado en esa cantidad de datos que ya traen un sesgo. Porque imagínense que yo soy un banco y yo digo, a ver, meto todo mi histórico de información crediticia a este algoritmo. Y puede ser que por simple tema cultural e histórico, ¿no? Que pues sí, las mujeres antes pues no trabajaban tanto, no pedían tantos créditos, no tenían tanto historial crediticio. Yo estoy tomando decisiones hoy basadas en datos históricos que probablemente pueden ser discriminatorios, ¿no? También, por ejemplo, tenemos el caso de Amazon, que tuvo que eliminar su algoritmo de selección de personal porque mostraba un fuerte sesgo de género y penalizaba los currículums que tenían la palabra mujer, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ya está siendo usada para escoger gente en lugares de trabajo, para otorgar créditos, para todo esto, ¿no? Entonces, realmente, aquí también la segunda invitación es esto que decía Samantha, ¿no? O sea, que las mujeres nos tenemos que creer que tenemos un lugar en todos lados y que enriquecemos esta perspectiva, porque no es que seamos mejores o peores, no, es simplemente hay una nueva perspectiva. Por ejemplo, inclusive me contaba una amiga que trabaja en Uber, que decía es que nosotros decíamos en las repartidoras las mamás solteras, y de pronto llegó una persona, ni siquiera mujer, porque ella era mujer, entonces pensaba en las mamás solteras, y llegó uno de la comunidad LGBT que tenía un hijo y dice, oye, pero no, yo soy repartidor y pues a mí pon las familias ¿cómo se llama? Uniparentales o algo así, monoparentales, ¿no? Entonces ahí ya jurídicamente, inclusive en los términos y condiciones, queda un término muchísimo más amplio a la igualdad, a la no discriminación, ni siquiera es las mujeres solteras, porque ¿qué pasa si soy un hombre soltero con hijo, no? Entonces, bueno, este es un poco la perspectiva que yo quiero dejar a nivel de datos, porque definitivamente no podemos, data feminism que tanto se maneja en Estados Unidos, pero Estados Unidos es una economía que les podemos hablar de inteligencia artificial y datos en gobierno. En México no podemos hablar de eso, apenas podemos poner en Excel los datos de las procuradurías y de las empresas, pero sí hacer un llamado a las mujeres en sus diferentes ámbitos para decir, esto es lo que queremos medir, esta es la información que queremos tomar, y de ahí podemos ya empezar a desarrollar tecnologías, porque estaba viendo varias aplicaciones como la de EVA, que pues quieren empezar a desarrollar, identificar riesgos a nivel de datos, pero pues los datos que consiguen de los países son muy malos para desarrollar la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, aquí con esto concluiría mi participación y muchas gracias por la... Muchísimas gracias, Janet. Súper interesante la manera en que abordaste el tema. Como bien dices tú, esta primera mesa habla de la identificación de riesgos de violencia. Y a mí me gusta decir que la etapa de identificar los riesgos de violencia es la primera parte de la prevención, como bien dices tú, ¿no? Hay dos partes de la prevención. Una es, primero identifico si
en un ambiente hay un cierto riesgo de que se generen actos de violencia, y una vez que identifico esos posibles riesgos, hay una segunda etapa de prevención, donde ya me toca implementar políticas específicas para evitar que esos posibles riesgos se activen, ¿no? O se conviertan en un ciclo, de alguna manera. Entonces, me gusta muchísimo cómo lo abordas, y este tema de alta feminización, a mí la verdad me apasiona muchísimo. Yo, bueno, en la Libre no tenemos todavía la fortuna de tener clases de análisis de datos, pero yo tuve la posibilidad de tener un jefe dentro de la judicatura que estaba justamente en el tema de implementaba la reforma penal, y él era muy apasionado del tema de análisis de datos. Entonces, sin querer, tuve un poquito de capacitación en ese tema, precisamente con, yo creo que una de las maestras del análisis de datos desde perspectiva de género, que es Jacqueline Martínez Uriarte, y desde ahí la verdad es que me acerqué al tema. Estoy lejos de considerarme una experta, pero me gusta muchísimo. Y me recordó tu plática mucho a esta persona, a esta Christine Darden, seguro han escuchado de ella porque sale en esta película de Hidden Figures, ¿no? De personajes ocultos que la NASA no habla de ellos, y que precisamente son las mujeres que habían estado detrás del lanzamiento espacial. Me acuerdo, creo que recuerdo que era el del Apolo 1, si no recuerdo, de la NASA. Y ahí habla precisamente de cómo uno de los factores para distinguir o para terminar el éxito de una carrera era el conocimiento de este tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper padre que lo abordes desde ahí, también este tema de los sesgos que puede tener un algoritmo, me parece muy importante, porque creo que tendemos a irnos con esta idea de que los algoritmos, en tanto que son números o son configuraciones matemáticas, son neutrales, y la realidad es que no lo son, ¿no? Quien determina el algoritmo y quien determina las variables de ese algoritmo es quien está determinando de alguna manera el discurso. Entonces, si no estamos conscientes de eso, tenemos el riesgo de utilizar esos datos con un sesgo muy importante que se nos está vendiendo de alguna manera. Muchísimas gracias, Janet. Bueno, pues me gustaría regresar muy rápido a pedirle a las ponentes que nos den unas breves conclusiones de unos 2-3 minutos. Le cedo la palabra a Janet. Bueno, pues yo quisiera concluir con dos de las que son pues realmente mis banderas, que es una, la importancia en todo esto de la inclusión de liderazgos femeninos en la toma de decisiones. ¿Para qué? Precisamente para lo que dice Samantha, para humanizar. Sí, dicen que en una era en donde Google te puede contestar cualquier cosa en menos de un segundo, el gran reto es saber qué preguntar, ¿no? Y dos de las grandes cosas que no podrán ser automatizadas serán las emociones y el contexto. Y sin duda las emociones es algo que está demostrado en estudios que abonamos las mujeres a la toma de decisiones, ¿no? Y está bien, las decisiones ya no se pueden tomar nada más con datos, con números, con economía, se tienen que tomar considerando a las personas, a las situaciones, a las emociones. Entonces, sin duda, yo creo que este cambio solito y en automático se va a dar en la medida en la que luchemos por esta inclusión de las mujeres en todos los aspectos. Y segundo, el tema de la inclusión de la multidisciplinariedad. Fíjense que esto me surge de algo que decía Adriana, de que de un MP al otro MP no era igual la experiencia, ¿no? Y yo que también traigo la bandera de la transformación digital, yo les digo que la justicia es un servicio, ¿no? La justicia es un servicio que le damos a los ciudadanos y tiene que ser por ello guiada con los mismos elementos. Entonces, ahorita ya vemos una tendencia que le llamamos la gestión judicial, ¿no? Que ya es un poco, vamos a separar la práctica jurisdiccional de la práctica que se encarga de hacer toda la parte de operación, de datos, qué padre, porque antes teníamos también, o tenemos a los ministros de la Corte también haciendo trabajos administrativos, y pues oye, que uno se dedique a administrar y a gestionar, y que el otro se dedique a juzgar, que es lo que están haciendo en el sistema penal, ¿no? Dividir al juez de las unidades de gestión. Eso me parece importante, y oye, ¿por qué no meter a expertos, a expertos en experiencia de usuario? Por ejemplo, la justicia es un servicio y tiene que tener una experiencia del usuario, ¿no? Medimos realmente la satisfacción de la persona a la hora de tener un servicio de justicia. O el otro día, en una conferencia, tuve la oportunidad de conocer a la ministra de Justicia de Portugal, que viene de la iniciativa privada de Deloitte, y que la señora es increíble porque dice, oye, tenemos que mejorar los espacios de trabajo de los lugares de gobierno, porque todo está, ¿cómo se va a prestar la innovación si entras a las oficinas de gobierno y están horribles, ¿no?
cero flexibilidad. Obviamente no van a traer talento joven que les va a ayudar a desarrollar el expediente digital confidencial que quiere Adriana, ¿no? Y no te lo va a desarrollar el MP que lleva 30 años ahí en la institución, ¿no? Entonces, yo creo que a veces no vemos cuál es la verdadera causa, y yo creo que no es todo, pero estamos tratando de atacar síntomas, ¿no? Y yo creo que en gran parte lo veo mucho en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito de los abogados, que el abogado y contrata abogados y es abogado, oye, contrata a alguien que cuente historias, contrata a alguien que se dedique a la experiencia de usuario, contrata a alguien que te mapee los procesos del servicio de la justicia, ¿no? Entonces, creo que hoy en día ya no se trata de profesiones, se trata de causas, se trata de propósitos, y la causa de la defensa de la violencia contra la mujer requiere de equipos multidisciplinarios en todos los ámbitos. Muchísimas gracias, Janet. Súper interesante, la verdad. Yo me quedo también como con esta frase que recordaba Jimena tuya, que lo que no se mide no se puede mejorar. Yo creo que eso es algo que a veces como abogados se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que son necesarias las mediciones para saber hacia dónde vamos y cómo vamos mejorando, ¿no? Muchísimas gracias.